Creí que tendría que matarte. ¿Ya tienes control sobre ti mismo? ¿Qué coño ha pasado? Eso es lo que ha pasado. ¿Que solo querías alimentarte? Pues mírala. Mírala. La has hecho pedazos. No está mal que sientas eso. Aférrate a ello. ¿Que por qué? ¿Que por qué te ha pasado? ¿Y tú de dónde coño sales? Eres nuevo. ¿Por qué me tocan siempre los nuevos? ¿No notas desde la primera noche que hay algo dentro de ti? Un hambre. Una ansia que quiere devorarlo todo y a todos. Eso es la bestia. ¿Cómo? ¿Que eres humano? No. Ya no eres humano. Ahora eres un animal, un depredador, un lobo con piel de cordero. Asúmelo. En monstruo soy para en monstruo no convertirme. Aférrate a eso, tu humanidad. ¿Qué es la bestia? La bestia y tú sois uno. ¿Cómo que quieres desterrarla? No, amigo, no. No puedes. Sois uno. Desde el día que te convirtieron hasta el día en que mueras de forma definitiva. Será como tu compañera en estas noches, hasta el fin de tu existencia. ¿Cómo? ¿Qué quieres que te enseñe a evitar que eso ocurra? ¿Qué quieres ser mi amigo? Ya te han venido con ese cuento. No, te conviene ser mi amigo. No, alguien en tu posición necesita tenerme a mí como amigo. Te están mintiendo. Quien te diga eso, te miente. Solo va a utilizarte, a aprovecharse de ti. Y una vez que no le sirvas de nada, acabarán contigo. No les escuches. Sígueles el juego si ves que puedes hacerlo. Pero no te creas sus mentiras. Vale. Asumes ya que no eres humano. Asumes ya tu naturaleza. Bien. Pero aún así, aférrate a tu humanidad. No te dejes llevar. La bestia va a estar siempre ahí. Es como un cáncer. Como algo que te va devorando poco a poco por dentro. Y va a ser tu compañera el resto de las noches. No le des margen. Pues ella quiere todo. Quiere controlarte completamente. Quiere tu cuerpo. Para poder satisfacer sus deseos. Bien. Asumes que eres. Ya no eres humano. Que eres una bestia. Un depredador. Que es justo lo que te hace diferente al resto. A los mortales. Ahora eres uno de nosotros. Aprende a llevarlo. Aprende a controlarla. Y hazlo pronto. La bestia no da cuartel y cada vez que toma un pedazo de ti, no lo suelta.
nunca lo va a soltar. Poco a poco irá tomando el control, poco a poco se hará contigo. Déjate de las películas y cojones y mierdas, joder. Esto es la realidad. Ser un príncipe de la noche no es la leche. Es una puta mierda. Y la bestia se encargará de hacerte la existencia peor aún. ¿Qué es eso? Alimentarte. La bestia quiere. Siempre quiere más. La bestia lo que quiere es sobrevivir. No quiere rivales. No quiere nada en su camino. Ya sea de lo que tengas que alimentarte cada noche. Ya sea lo que fuiste anteriormente. Ya sea lo que amas. Ya seas tú. Todo lo que se ponga en su camino lo despedazará y lo destruirá. ¿Aún tienes lazos con tu anterior vida mortal? Rómpelos. Aléjate de todo lo que ames de cuando eras humano, porque la bestia al final lo va a destruir. Aprovechará cualquier momento de debilidad. Parecerá dormida, parecerá mansada, parecerá saciada. Pero no, te estará engañando. Y en cuanto que tenga la oportunidad, la tomará. Se hará del control de ti y volverá a pasar esto. Pero no será una desconocida. Será alguien a quien ames de verdad. Tal vez pienses tomar un poco de sangre. Pero cuando te quieras dar cuenta estarás completamente cubierto de ella. No será solo un poco. Será toda. Y aún así no será suficiente. Aléjate. Apártalos de ti. Nada bueno puede salir de estar cerca de ti. Que cómo te va controlando, poco a poco. Cada vez que te dejas llevar por la violencia. Cada vez que matas a un inocente cuando te dejas llevar por el hambre. En esos momentos la bestia se va aferrando poco a poco de un pedazo de ti. Se va haciendo con ello. Puede ser mucho más sutil. Envidia. Gula. Lujuria. Soberbia. En el momento que empiezas a verlos como ganado. Como seres inferiores a ti. Que están para servirte. Para alimentarse. Que su vida está en tus manos. En ese momento la bestia habrá tomado control. Poco a poco. Hasta que ya no quede nada de ti. Y llegue la ira. Y la bestia vaya destrozando todo lo que se pone en tu camino. Amigos, conocidos, extraños. Nada podrá pararla. Créeme. Llegado ese momento, lo mejor que te puede pasar es que te encuentres con alguien como yo. Y que pongamos fin a tu mísera vida. Y créeme, ya lo he hecho. Varias veces. Aférrate a la humanidad. No le des espacio a la bestia porque cada vez que tome un pedazo se va a hacer con ello y no te lo va a devolver de ninguna de las maneras. Jamás. Como dices, que hay mucho malnacido por ahí suelto en el mundo que son mortales. Políticos, violadores, asesinos, ladrones, estafadores. Sí. Tienes razón. Pero hay una diferencia.
Ellos no tienen a la bestia. Ellos hacen eso porque quieren. Serán unos degenerados. Pero no terminarán como una bestia babeante. Y no te equivoques. Aquí todos somos unos hijos de puta. Pero lo que tienes que entender es que aquí hay algo. Y no es la bestia. Si no, te volverás en un gilipollas como los del Sabbath. O peor aún, los descerebrados de los satanistas. Que creen que por no tener alma pueden venderla. O se equivocan, porque sí la tienen. Dirás que hay muchos antiguos que parecen fuertes. Te contaré un secreto. Observa la camarilla. Todos luchando unos contra otros en una partida de ajedrez. Intentando hacerse con la influencia, con el poder, con ejércitos. Eso es la bestia. La bestia no es tan... A ver quién la tiene más larga. Es la bestia, pero a un grado más sutil. La bestia que quiere demostrar que es la que manda. El alfa. El lobo que aúlla más fuerte. Poco a poco, todos vamos cayendo. Poco a poco, la bestia se hace con el control. Pero tenemos que resistirnos. Golconda. ¿Has oído hablar de la Golconda? ¿Ya te han contado ese cuento para dormir? Porque no es otra cosa. Es un cuento para que los neonatos podáis dormir tranquilos al amanecer. La Golconda es mentira. Todo es mentira. Te contaré algo de historia. Hace mucho, mucho tiempo, hace siglos, existió un clan que quiso encontrarla. ¿Sabes qué ha sido de ellos? No, ¿verdad? No te lo imaginas. Están todos muertos. No queda ni uno. Todos murieron hace siglos. Ninguno la encontró. ¿Cómo? ¿Sendas de iluminación? Las sendas de iluminación son para bobos. Las sendas de iluminación no pueden amansar a la bestia. Es lo que la bestia les hace creer. La bestia no la puedes tomar. Y las sendas de iluminación le dan exactamente lo que quiere. Y poco a poco se va haciendo contigo. Míralos, ahí tienes el Sabbath. Unos degenerados. Que todos acaban mal. No sigas ese camino, lo mejor es la humanidad. ¿Cómo? Nah. Te confundes. No puedes tomar el camino de la no violencia. Entonces, ¿cómo te vas a alimentar? So tonto. Necesitas alimentarte. Pero solo lo que necesites. Nunca más. Y nunca mates a tu víctima. Toma lo que necesitas y márchate.
Porque si tomas más, la bestia se acostumbra a que le des más. Si matas a tu presa, es justo lo que la bestia quiere que hagas. Por eso toma lo necesario y nada más. Y no. Es necesario que te alimentes. No puedes estar famélico. Porque cuando le das más de lo que necesitas a la bestia se fortalece. Pero cuando le niegas la vitae, eres tú el que se debilita. Y es la bestia quien se fortalece. Si estás famélico, la bestia estará fuerte y tú débil. Y no podrás oponerte a su control. Y pasará eso. Toma lo necesario para sobrevivir. Nunca más. Déjate de chorradas. Debes resistirte en todo momento. Porque si en un momento la bestia nota cualquier debilidad, ve una grieta en esa prisión, la bestia lo va a aprovechar y saldrá. Porque la bestia lo quiere todo. Quiere tu alma. Quiere saciar sus deseos. No. Tienes que estar en guardia siempre. Tienes que resistirte en todo momento. No le des ni un momento de tregua. No te confíes si no la notas rugiendo dentro de ti. Porque cuando bajes la guardia va a saltar. Siempre lo hace. Y sí, amigo, caerás. Todos lo hacemos. Una y otra vez. Pero la cuestión está en levantarse. En seguir luchando. Seguir resistiéndose, seguir oponiéndote a ella. Porque cuando se haga con el control no lo va a soltar. Lo estoy repitiendo para que se te meta en esa cabezota. Lo que la bestia toma no lo suelta. Aférrate a esa humanidad. Aunque sea un clavo ardiente, no dejes que la bestia tome el control. Porque si la dejas lo cogerá. Y ahora, amigo, tú sigue tu camino, que yo seguiré el mío. Muy buenas noches, bienvenidos. Yo os saludo, criaturas de las tinieblas, desde la oscuridad. Bueno, en el momento del narrador. Vamos a explicar un poquito más a fondo, más al sistema de juego, lo que nos ha explicado nuestro querido amigo Eglamort sobre la bestia y sobre la humanidad, que hay que tenerla en cuenta, es una parte muy importante de este sistema de juego y por tanto no la dejéis mucho de lado, ¿vale? Meterla un poco al menos. La humanidad es importante por muchos factores que os voy a ir explicando. Interviene mucho en el sistema en general de juego. Va a afectar a muchas cosas. Desde el tema de dormir, el tema de relacionarse, un montón de cosas. Entonces por eso procurar no dejarla de lado. Da muchísimo juego narrativo. Da un componente trágico muy interesante para aquellos jugadores que quieran conservarla. Y también, como narrador, es una herramienta que tenemos para limitar un poco a esos jugadores cafres que se dedican a matar a todo lo que encuentran, ¿no? A matar, a robar y a hacer todo tipo de burradas. Pues nos sirve un poquito para limitarnos. En general estamos hablando del básico, del 20 aniversario.
aunque entra en otras sectas, pero se supone que lo básico y lo mejor para empezar es la camarilla. Francamente, si vais a ser vampiros, bestias y salvajes, no os lo hagáis de la camarilla, haceros uno del Sabbath, que tampoco vais a tener que tener un sustituto de la humanidad, que también os va a limitar. Os dejará hacer muchas burradas, pero no os dejará hacer otras. Parecen muy bonitas, pero las sendas de iluminación no lo son tanto, ni son tan fáciles de llevar. Francamente, en mi opinión, la más fácil de llevar es la humanidad. Tener muy en cuenta que, bueno, puede parecer que una humanidad alta es perjudicial para el juego, ¿no? Que un vampiro con una humanidad muy alta va a ser un santurrón, que no va a poder hacer nada. Os equivocáis. Os equivocáis. Por el contrario, puede parecer que un vampiro con una humanidad baja tiene mucha más libertad de actuación. También os equivocáis. Porque una humanidad alta, si bien os puede perjudicar, y no voy a decir limitar a la hora de actuar, simplemente no deberéis, no es no podéis, no debéis hacer burradas, pero tiene beneficios. Tiene beneficios que incluso pueden salvar la vida de vuestro personaje. Por el contrario, un vampiro con una humanidad muy baja puede parecer que tiene libertad total para actuar, libertad total para hacer lo que le dé la gana, pero estáis muy equivocados. Porque esa libertad total puede perjudicarle, puede hacer cosas que a nivel de historia o a nivel de trama le perjudiquen. El matar libremente a quien a ti te da la gana, que vuelva a repetir, eres libre de hacerlo, la tengas alta o la tengas baja, puede parecer muy guay. Lo malo es si matas a la persona equivocada. Pon que matas al recipiente favorito del príncipe. Puede causarte problema. Al criado o al lacayo más fiel de ese primogénito, del primogénito Ventru, por ejemplo. Te van a perjudicar las cosas. Porque en este juego los actos tienen repercusiones y como narradores tenemos que tenerlo en cuenta. No, la cuestión es vamos a limitar al personaje porque tiene una humanidad alta, ni o vamos a utilizar humanidad para que se corte el personaje que tiene una humanidad muy baja porque solo hace cafradas. El juego ya de por sí limita esas cosas. No las limita impidiéndolas, sino perjudicando. Como vais a ver. Tener una humanidad alta te puede dar beneficios, bonificaciones. Tener una humanidad baja te puede dar perjuicios. Te puede dar penalizaciones. Puede perjudicarte la trama. También la humanidad alta, ¿no? El ser demasiado bueno puede perjudicar al personaje, pero ser demasiado malo también, ¿no? Tener en cuenta. Y como ya he dicho, una humanidad alta puede salvar la vida de un personaje, así como una humanidad baja puede causar. No que el personaje pierda la vida, puede causar que pierdas el personaje. Porque llegar a una humanidad cero no es bueno. Lo veas como lo veas. Llegar a humanidad cero, te quedaste sin personaje. La humanidad suele ser bastante despreciada, ignorada por muchos narradores y prácticamente por todos los jugadores. Se le ve más como algo que entorpece las partidas. Sobre todo los jugadores lo ven más como algo que entorpece su dar rienda suelta a su sed de sangre, a desahogarse, a desatar su violencia. Más que como es una herramienta dramática. Yo opino que la humanidad no hay que ignorarla. En especial es un consejo para los narradores cuando tengas un jugador que lleva un personaje excesivamente violento,
que no duda en arrancar cabezas y destripar mortales simplemente porque están ahí para divertirme, ese jugador o ese personaje tiene que ser castigado. Que para eso está la humanidad. Y es más, es una parte clave de la ambientación de Vampiro, ¿no? Monstruo soy para en monstruo no convertirme. Como podéis ver en algunas de mis partidas, yo realmente no utilizo demasiado la humanidad. O no lo parece, no lo hago abiertamente en las partidas. En la crónica de las últimas noches hay jugadores que han perdido humanidad. Pero eso lo he hecho aparte. Lo he hecho en un postpartida o entre partida y partida. Hemos tenido en cuenta el tema de humanidad. Suelo revisar el vídeo. No solo por el tema de la humanidad, también por si se merecen algún mérito o algún defecto, etcétera, etcétera. Pero es algo muy a tener en cuenta. Porque vamos a ver. Como hemos dicho, ¿no? La premisa del monstruo, ¿no? Hay que tener en cuenta que a lo largo de los siglos, el vampiro va... La bestia va a ganar fuerza. Y digamos que los mortales van a ir importándole cada vez menos al vampiro. Ya sea porque son alimento para él o simplemente porque lo racionalice pensando que, total, van a morir, ¿no? Por tanto, todos los personajes van a perder humanidad. En un momento u otro van a perderla. Y para eso está un poco la bestia, ¿no? A la hora de perder el control, el vampiro hará cosas, a lo mejor, que normalmente no haría. Es un ataque de furia sin control de ningún tipo, de sed de sangre. Con lo cual, por mucho que el jugador esté llevando el personaje de modo santurrón, digámoslo así, cuando pierda el control y la bestia salga, va a hacer cosas que el personaje no haría. Y por tanto va a perder humanidad. Es para complicar un poquito más la cosa. Pero bueno. La humanidad es importante, como digo, para, digamos, mantener un poco de equilibrio, dar trama, dar una trama un poco trágica al personaje. Pero tiene un montón de efectos en el juego. Vamos a ver. Por ejemplo, el cotidiano, ¿no? El que ocurre todas las noches. Y es que, según la humanidad del vampiro, el vampiro despertará antes o después. Un vampiro con una humanidad muy alta despertará exactamente al atardecer. Antes que otros vampiros con una humanidad más baja que la suya, ¿no? Por ejemplo, poner un grupo de juego en el que un vampiro tiene humanidad 7, otro tiene humanidad 6 y otro tiene humanidad 4. Pues el primero en despertar será el vampiro con humanidad 7 y el último en despertar será el vampiro con humanidad 4. Luego está en el tema de tener que despertarse por algún tipo de urgencia o simplemente porque te están atacando, ¿no? Un vampiro con una humanidad alta le costará menos despertar que un vampiro con una humanidad muy baja, ¿no? Que se supone que la bestia es mucho más fuerte, la bestia tiene hambre, quiere más, siempre quiere más, pero también es muy vaga y remolona, con lo cual le va a costar más despertar, ¿no? La bestia va a querer seguir durmiendo y va a ignorar el peligro. ¿Esto cómo se lleva un poquito? Bueno, pues esto se lleva lo primero en el momento de que hay una amenaza, lo que sea, ¿no? Lo que se pueda ocurrir que pueda motivar que el vampiro tenga que despertar. Lo primero sería una tirada de percepción. En el caso de tener la disciplina de Auspex, se sumaría también la disciplina de Auspex. Y si la supera, entonces se daría cuenta del peligro, de la urgencia o simplemente que es necesario despertar. Lo que sea.
Podemos poner algo muy light, ¿no? Por ejemplo, está en la habitación de un hotel y entra alguien, ¿no? Entra el servicio de habitaciones. En principio no corre riesgo, pero ha entrado alguien, ¿no? Entonces pon que el vampiro quiere despertar, ¿no? Si se pasara la tirada de percepción, podría hacerlo. Pero, y aquí es donde entra la humanidad, tendría que hacer una tirada de su nivel de... con tantos dados como su nivel de humanidad, con una dificultad de 8, no es fácil, y por cada éxito que saque, podrá permanecer despierto un turno. Es decir, si saca un éxito, estará despierto un turno. Al turno caerá rendido, caerá inconsciente. Si saca 3 éxitos, serán 3 turnos. Si saca 4, serán 4 turnos. Pero si saca 5, podrá mantenerse despierto toda la escena, ¿no? Pongamos el ejemplo que hemos dado del hotel, del servicio de habitaciones. Tiraríamos percepción más Auspex. Pongamos que la pasamos. El vampiro se despertaría. Sorprendería al servicio, a la mujer de la limpieza que entra para hacer las camas, para limpiar la habitación y demás, ¿no? Y pongamos que saca 4 éxitos. Pues el vampiro tendría 4 turnos para intentar neutralizar esa amenaza. Ya sería para matarla, llevaría a perder humanidad, claramente, o en la mayoría de los casos, sacando 4 éxitos seguramente tendrá una humanidad alta. O simplemente para convencerla que se marche, lo que sea, y así evitar la amenaza. Por ejemplo, es el ejemplo que puedo dar, ¿no? O simplemente un cazador de vampiros que ha entrado, ¿no? Y justo cuando levanta la estaca sobre su pecho, el vampiro despierta, ¿no? Pongamos el mismo caso, saca 4 éxitos, pues tiene 4 turnos para neutralizar esa amenaza, ¿no? Ya sería luchar, etcétera, etcétera, ¿no? Si saca 5 éxitos, podría ser toda la escena, actuaría con normalidad. Pero en el momento que agota el tiempo que va a estar despierto, cae inconsciente y queda completamente a merced de lo que vaya a ocurrir. Otra consecuencia que tiene la humanidad en el juego es que no se puede tirar más dados en virtudes de lo que tengas en humanidad. Pongamos que tienes un coraje, por ejemplo, coraje de 4 y una humanidad de 3. Pues eso significaría que no podrías tirar 4 dados en coraje, sino que tirarías 3. Lo que tienes en humanidad. No podrías tirar más de lo que tienes en la humanidad, ¿no? Esto conlleva a que... es como decirlo, ¿no? Una caída hacia la oscuridad cada vez le va costando más al vampiro, ¿no? Por ejemplo, pongamos en el tema de conciencia, que comete uno de los pecados. A la hora de tirar conciencia, pongamos lo mismo, que tiene una conciencia de 4, pero vamos a poner que tiene una humanidad de 2. Con lo cual solo podría tirar 2 dados. No puede tirar más allá de lo que tiene en humanidad. Con lo cual será mucho más fácil que pierda esos 2 puntos que le quedan de humanidad, ¿no? Hasta ahí va la cosa regular, ¿no? Joder, es que la humanidad jode un montón. Es que está para eso. Está para que los jugadores no se propasen, entre comillas, y para darle un poco el toque trágico del monstruo y demás, como ya he explicado. También la humanidad, porque es que parece que no sirve para nada, pero sirve para un montón de cosas. También la humanidad determina el tiempo que va a estar un vampiro en letargo. Ya sea porque le hieren, por ejemplo, gravemente, le dejan el letargo, la humanidad va a determinar el tiempo que va a estar. Vamos a poner, por ejemplo, 3 casos. Hay una tabla en el manual, ahí lo tenéis, en el que podéis ver lo que está por cada nivel de humanidad, cuánto tiempo vas a estar en el letargo. Yo os voy a poner 3 ejemplos. Por ejemplo, con una humanidad de 6, pues el vampiro estaría un mes en letargo antes de poder despertar. No podría despertar, excepto con ayuda ajena, que bueno, es bastante complicado. Quería sangre muy antigua y muy poderosa, de una generación muy baja, etcétera, etcétera. Pero bueno, en eso no vamos a entrar. Por ejemplo, con una humanidad de 7 estaría 2 semanas. Y con una humanidad de 8 estaría una semana. En cambio, con una humanidad de 10 estaría un día.
Le herirían, le dejarían en letargo y al día siguiente volvería otra vez a estar activo. En cambio, uno con humanidad 6, como ya he dicho, costaría todo un mes. Esto suele perjudicar un poco a la hora de las partidas, ¿no? Cuando a un jugador le dejan el letargo, suele ser problemático. Son cosas que pasan, son como en cualquier otro juego cuando hieren gravemente a un personaje que requiere que pues esté un mes de reposo, un mes curándose, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo os aconsejo que lo manejéis como manejéis vosotros normalmente en cualquier juego, el tema de las heridas. Podéis ser un poquito más flexibles. Ya sabéis que yo me suelo saltar un poco las reglas, entre comillas. Esto no lo habéis visto como lo hago yo todavía en partida, pero bueno, ya acabaremos viéndolo, acabaréis viéndolo, no os preocupéis. ¿Qué más cosas determina la humanidad? La humanidad también determina lo humano que parece el vampiro. Es decir, un vampiro con una humanidad alta parecerá mucho más humano que un vampiro con una humanidad baja, ¿no? Pues a lo mejor tendrá los ojos hundidos, grandes ojeras, será muy pálido, ¿no? En cambio, pues uno con una humanidad alta será más normal. Hay que decir, ¿no? Lo hemos comentado en la narración, ¿no? El que hay humanos que son verdaderos monstruos, pero no tienen a la bestia. Con lo cual, lo normal es un vampiro con humanidad 8, 9 o 10 suele ser más humano que un humano. Pero los humanos no tienen a la bestia. La humanidad, digamos que es la senda de iluminación, vamos a llamarla senda de iluminación, aunque realmente no lo es humanidad y sendas de iluminación, van aparte. Que por cierto, de las cuales, no sé, si se puede ya hablaremos más adelante, aquí me voy a centrar solo en la humanidad. Los humanos no tienen a la bestia, con lo cual se van a convertir en monstruos, en psicópatas, asesinos, etcétera, etcétera, o verdaderos degenerados y demás, pero no tienen a la bestia, no van a perder el control, etcétera, etcétera. Pero los vampiros sí. Con lo cual hay que tener, hay que cuidar la humanidad. Una humanidad alta a lo mejor no te interesa tanto, pero una humanidad baja te aseguro que tampoco. Si tienes un narrador que la deja un poco de lado, vale. Yo no lo aconsejo, el consejo es ese que la tengáis en cuenta, al menos un poco. Un poquito, tampoco tanto. Simplemente, pues, yo es la forma que lo hago. Si un jugador hace una burrada muy grande en medio de una partida, le haré tirar humanidad en medio de la partida. Pero normalmente, como digo, bueno, la ventaja que tiene grabarlo, emitirlo, es que luego puedo revisarme la partida y ver que este jugador se merece una tirada de humanidad. O perderla. También se pueden perder puntos directamente. El narrador puede decidir que el personaje pierde puntos de humanidad de forma automática. Porque ahí está, ¿no? La clave de la humanidad es que cuando llega a cero, perdéis el personaje. El personaje se convierte, la bestia toma completamente el control. Se convierte en un ser babeante, sin ningún tipo de moralidad, que vaga, devorando todo lo que encuentra, destrozándolo todo, ¿no? Es el punto clave del juego. No he visto nunca, no me ha pasado a ningún personaje, no he visto nunca ningún personaje que llegara a humanidad cero. Hay que ser muy, muy bruto, entre comillas, o jugar mucho tiempo. Que se nota la humanidad cuando juegas una campaña larga, la notas, la vas a notar y hay que tenerla en cuenta. Eh, Esto es un poquito así por encima el tema de qué tiene o qué hace la humanidad en el juego. Ahora lo importante es cómo la ganamos o cómo la perdemos. Pues yo os voy a decir más o menos la forma en la que yo hago para... Bien, adiós, adiós. Para el tema de ganar humanidad. ¿Cómo ganar humanidad? Bueno, pues yo suelo requerir esfuerzo por parte del jugador. No se lo pongo fácil.
Muy rara vez que un personaje, igual que puedo quitarle automáticamente 1 o 2 puntos de humanidad a un personaje por hacer una verdadera burrada, muy raramente, creo que no lo he hecho nunca, no recuerdo ahora mismo, no doy puntos de humanidad por ayudar a una ancianita a cruzar la calle. Yo exijo un esfuerzo por parte del jugador. Un esfuerzo por medio de, lo primero, un gasto de puntos de experiencia. Y lo segundo, si bien no lo hace en partida, ¿no? En las partidas el personaje intenta recuperar esa humanidad, intenta comportarse, intenta tener una moralidad más firme, le suelo pedir una justificación entre partidas. Pues me dedico a ayudar a cruzar a todas las ancianitas que vea, a ayudarlas a cruzar la calle. Al menos le busco que busque un porqué. Un porqué se va a gastar esos puntos de humanidad. O de esos puntos de experiencia para subir la humanidad. Lo suelo hacer generalmente con todo, ¿no? Un por qué has aprendido esto, por qué has ganado tal trasfondo. Siempre les pido una justificación. Y si me parece incluso oportuno, hasta ahí están los manos a manos, les monto una partida simplemente enfocada en que gane humanidad. Que no se lo voy a poner fácil, por supuesto. Esa es la forma de recuperar humanidad. Un jugador mamá, un jugador benévolo con... O sea, un narrador benévolo con los jugadores, puede regalar puntos de humanidad. Allá cada cual. Ya os digo que yo normalmente no lo he hecho y no me he visto en la situación de alguien que hiciera tan tremendamente bueno como para merecerse un punto. Bueno, no lo recuerdo. Y ahora la contrapartida. La contrapartida es cómo se pierde humanidad. No se pierde humanidad así como así. O no sirve... O las mismas burradas no afectan de la misma manera, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, os voy a poner la lista, la jerarquía de pecados de humanidad. ¿Cómo funciona esto? Pues es muy sencillo. Tú tienes que tener en cuenta tu nivel de humanidad y lo que estás haciendo. Vamos a poner, por ejemplo, que tenemos un personaje que tiene humanidad 7. Pues, por ejemplo, vamos a poner... Muy interesante, ¿no? Típico. Que suele pasar muy a menudo y lo he visto un montón de veces, ¿no? Van persiguiendo a alguien o quieren hacer algo, se mete el tío en el coche y el vampiro, utilizando potencia, decide arrancar la puerta del coche para sacar al tío. Quitando luego que le dé una paliza, le mate o no le mate, eso lo vamos a dejar aparte. Pero vamos a poner, miraríamos en la lista de jerarquía de pecados y veríamos que con 5, en el 5, está daños intencionados a la propiedad. Su humanidad es de 7, está por encima de 5, con lo cual es un pecado. Y en teoría tendría que tirar humanidad. Como digo, podéis ser más o menos estrictos en este punto. Pero hay que tenerlo un poquito en cuenta, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. El mismo ejemplo, arrancamos la puerta, sacamos al tío del coche y le damos una paliza. Miraríamos en la lista, en la jerarquía de pecados, y veríamos que herir a otro, accidentalmente o no, es de 8. Nuestra humanidad es de 7, está por encima de nuestra humanidad, con lo cual no está bien hecho, pero digamos que nuestra moralidad no llega tanto. Con lo cual no tiraríamos para perder humanidad. Por el contrario, después de darle la paliza, vamos a poner que le quitamos la cartera y nos quedamos la pasta. Miraríamos en la jerarquía de pecados y veríamos robo, que es de 7, es igual a nuestra humanidad, con lo cual tiraríamos. Para perder humanidad o no. Sí, por ejemplo, después de quitarle el dinero, nos damos la vuelta, sacamos la pistola y le metemos un tiro a la cabeza. Luego miraríamos la jerarquía de pecados y veríamos violación casual, asesinato despreocupado,
que es un pecado de nivel 2. Estamos muy por encima y tendríamos que tirar para ver si perdemos humanidad. Esto funciona más o menos así. Hay cosas que pueden ser un poco ambiguas, sí, pero para eso está tu papel narrador. No eres máster del universo, eres el narrador o, en definitiva, el árbitro. Eres el que tienes que decidir si es un pecado o no. Las sendas de iluminación funcionan de forma diferente. Sus jerarquías de pecados son diferentes. Por ejemplo, hay sendas en las que matar no es un pecado. Hay sendas en las que robar no es un pecado. Hay sendas en las que ser violento no es un pecado. Pero, por ejemplo, hacer actos bondadosos sí. Actos despreocupados, etcétera, etcétera, pueden ser un pecado en sendas. Aunque lo hagas con una segunda intención, sigue siendo un pecado, ¿no? Igual que aquí lo mismo, ¿no? Matar a un PNJ, aunque sea para salvar a otro, es arrebatar una vida, es un pecado, etcétera, etcétera. O por ejemplo, pongamos Robin Hood. Robin Hood tendría una humanidad más baja de 7. Porque aunque robe a los ricos para dárselo a los pobres, está robando. Con lo cual, tendría que tirar la humanidad cada vez que robara a un rico. Luego ya veríamos si la recuperaba al dárselo al pobre. Pero bueno, un poquito así, ¿no? Utilizar un poco la humanidad no está mal. No os centréis, no seáis completamente estrictos. Yo os aconsejo que seáis flexibles, que os saltéis, como hago yo, un poquito las normas, siempre y cuando vaya bien para la historia. Tienes un personaje cafre que está matando a todo el mundo, roba, mata, hace de todo. Ese personaje va a perder humanidad. Lo pide la historia. Igual que lo mismo, tienes un personaje que es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pues perder humanidad es toda una tragedia para él. También utilízalo, es una herramienta narrativa muy buena. Puede generar, tanto para uno como para otro, puede generar partidas. El recuperar la humanidad. Es una herramienta que digo que es muy útil. No la dejéis de lado, lo veo muy a menudo que la gente deja de lado. Ya os digo, yo en partida podemos decir que la dejo de lado. Pero en el post partida la tengo en cuenta. En el post partida hago las tiradas. Hago a los jugadores que hagan su tiradita para no perder humanidad y demás. Y a veces incluso la quito automáticamente, ¿no? Cometer diablería es muy chungo. Es muy chungo. No es tan bonito como creéis. Ya haremos el vídeo sobre la diablería o amaranto. Y ya veréis lo guay que es cometer diablería. Mola un montón. Ganas mucho poder. Y sí, espérate. Ya verás tú las consecuencias. Vale, hemos hablado del tema de la jerarquía y cómo se pierde humanidad. Y hemos hablado de unas tiradas. ¿Cómo funcionan estas tiradas? Pues son muy sencillas. Cada vez que un vampiro comete un pecado, como he dicho, que sea dentro de la jerarquía de pecados igual a su nivel de humanidad o menor, los pecados que están por encima de su nivel de humanidad, digamos que ya los ha pasado o no son tan importantes para él, pues en el momento que comete un pecado igual o menor en la jerarquía de pecados, tiene que hacer una tirada de humanidad. La tirada de humanidad se hace tirando tantos dados como tengas en conciencia, la virtud conciencia, con una dificultad de 8. La dificultad se puede modificar. Eso a discreción del narrador. Lo normal es dificultad 8. Yo creo que para cosas muy brutas, o por ejemplo haya mucha diferencia de humanidad, ¿no? El ejemplo que hemos puesto, ¿no? Tienes humanidad 7 y matas desapasionadamente, ¿no? El ejemplo que hemos dicho, que le da una paliza, le roba el dinero y luego encima además fríamente le mete un tiro en la cabeza y lo mata. Cuando el tío no se puede defender, etcétera, etcétera. No, pues yo por ejemplo ahí le subiría un poquito la dificultad a 9 e incluso 10. Pero normal es dificultad 8. Lo básico según el reglamento es dificultad 8.
tiraría conciencia, dificultad 8. Y si se pasa la tirada, el vampiro se arrepiente, lo racionaliza, ¿no? Y, digamos, mantiene su humanidad. Si por el contrario la falla, el vampiro no siente nada, ¿no? Hablaríamos de un tema ahí de psicopatía o de sociopatía, ¿no? El vampiro no siente nada, no siente remordimientos, ¿no? Que sería lo que sentiría. Lo básico al sacar la tirada es que el vampiro tiene remordimientos y cuando no la supera no tiene ningún tipo de remordimiento por lo que ha hecho y su humanidad baja. Pero sí se puede sacar una pifia. La pifia complica más la cosa. Yo lo mismo, ¿no? Yo lo que suelo hacer es, aparte de lo básico, que es pierde la humanidad y posiblemente gane un trastorno mental, por ejemplo, puede ser una consecuencia para una pifia al tirar conciencia. Yo si por ejemplo es algo muy bruto y hay mucha diferencia de humanidad, puede incluso aumentar la pérdida de humanidad, ¿no? Que en vez de uno que sean dos. Es un poquito... se juzga la situación, ¿no? La situación, el por qué, el cómo. Es lo que te tiene que llevar a decidir, por ejemplo, en el caso de pifia, pues eso, ¿no? Si le quitas uno, le quitas dos o le quitas más. Le metes un trastorno mental, ¿qué trastorno mental le metes? Etcétera, etcétera. En el manual lo comentan. Yo suelo utilizarlo mucho. Cuando un personaje declare algo que... Vamos a ver. Para un narrador es complicado conocerse las fichas de cada jugador al dedillo. Pero más o menos te haces una idea. Tiene una humanidad alta, tiene una humanidad baja. No hace falta que sepas si tiene 7 o tiene 2. Más o menos sabes si es alta o es baja. En cuanto que llevas un poquito el sistema de vampiro, ya más o menos, sobre todo con humanidad, las sendas son más complicadas. Por eso las haremos aparte. Pues sabes más o menos que por dónde anda la jerarquía de pecados. Entonces, cuando un jugador declare una acción que es evidente que va a violar su jerarquía de pecados, yo como narrador suelo avisar al jugador: oye, suelo dar un toque de atención, ojo la humanidad, o eso es muy bruto, ¿no? ¿Estás seguro de lo que quieres hacer, no? Darle la oportunidad al jugador de que decida un poco. Que lo hace sin ningún tipo de reparos, entonces enhorabuena, adelante. Actuación, y cuando la hayas hecho, entonces ahora tiramos por humanidad, vas a tirar conciencia, dificultad 8, y a ver si pierdes o no. Ese es un poquito el sistema del tema de la humanidad. La humanidad tiene mucho más, yo os aconsejo. No lo he comentado hasta ahora, pero estos vídeos no sustituyen al manual, os lo tenéis que leer, ¿eh? El manual hay que leérselo, hay más cosas en el manual. No me puedo meter en todo, en cada punto, uno por uno. Ponerme a leer el manual, porque entre otras el manual es pequeñito. O sea, yo lo siento, pero el manual el narrador se lo tiene que leer sí o sí. El jugador tal vez no, pero el narrador sí se lo tiene que haber leído y se lo tiene que conocer. Yo creo que por aquí podemos dejar el tema de la humanidad. Lo hemos puesto muy por encima. Y nos vamos a pasar a la bestia. Vale, la bestia. Igual que la humanidad, es una herramienta narrativa. Sirve, por ejemplo, para aquellos jugadores que se aferran a su humanidad, que intentan ser moderadamente buenos, etcétera, etcétera. Sirve pues para ponerle las cosas difíciles. No solo eso, también sirve pues para complicar escenas. ¿Qué ocurre con la bestia? La bestia está en constante lucha con el vampiro. Si bien no es aconsejable estar metiendo a la bestia continuamente, pero sí, yo suelo dar toques de atención. Es decir, tu bestia ruge. Cuando ves la sangre o cuando hueles la sangre, la bestia ruge en tu interior, ¿no? Les doy toques de atención. Recuerda que tienes una bestia, ¿no? Vendría a ser lo que digo, ¿no? Recuerda que tienes una bestia. Recuerda que no eres humano.
Y en ciertos momentos, pues por ejemplo, pues puedo complicar un poquito más la cosa y hacerles tirar por frenesí. ¿Qué es el frenesí? El frenesí es momentos en los que el vampiro pierde el control. Más o menos están definidos y hay dos tipos de frenesí. Por una parte está el frenesí furioso, llamámoslo así, frenesí furioso. El vampiro, por el motivo que sea, que ya los explicaré varios ejemplos más adelante, la bestia toma el control. La bestia desatada completamente, ¿no? Un torbellino de colmillos, garras si tiene, y mala hostia que comienza a destrozar, despedazar, alimentarse sin ningún tipo de pudor, comedida, límite. Eso depende del nivel de narración, ¿no? En principio, el jugador perdería el control del personaje. En principio, a mí me gusta que a la hora de entrar en frenesí sean los propios jugadores los que lo narren y los que lo interpreten. Si veo que un jugador está siendo muy light o no me termina de convencer lo que declaran estando en frenesí, suelo tomar el control de la bestia. Hay que tener en cuenta que la bestia no tiene raciocinio, digamos, ¿no? No busca un objetivo, simplemente quiere alimentarse, por ejemplo, simplemente quiere eliminar la amenaza que hay delante de él, eh, cosas así. No va buscando un objetivo, no, voy a matar a aquel que es el jefe, entonces los demás huirán. La bestia no haría eso, la bestia se lanzaría al bollo y empezaría a despedazarlos uno a uno, ¿no? Pues si veo que el jugador va utilizando tácticas, entonces le quito el control del personaje y tomo el control del personaje. En partidas individuales, en escenas individuales también, aunque se juega una partida en grupo, pero pongamos que en ese momento el personaje está solo, no están el resto de compañeros a su alrededor para ayudarle, socorrerle, contenerle o lo que sea. También suelo utilizar el hecho de un velo rojo cubre tu vista, no sabes lo que pasa y recobras el conocimiento, recobras el control y solo hay sangre y cuerpos o trozos de cuerpos a tu alrededor. También es una manera de narrar un frenesí. Pero claro, eso normalmente es una partida individual a lo mejor, ¿no? En un mano a mano. O en una escena en la que esté el jugador que entra en frenesí solo. Como he dicho, la bestia está continuamente luchando por el control con el vástago, ¿no? Con el jugador o con el personaje. Entonces aprovecha cualquier oportunidad para, para intentar tomarlo. Ya os he dicho. Procurar darles aviso, ¿no? Entran en una fiesta en el Eliseo en el que tienen a unos humanos colgados, derramando su sangre sobre un gran bol donde los vampiros rellenan sus copas y demás. Recuérdales, ¿no? Diles cómo se sienten atraídos por esa sangre, cómo la bestia arroja en su interior y demás, ¿no? O lo mismo, ¿no? Un personaje no jugador está insultando, provocando al personaje. Dile al personaje, ¿no? Cómo la rabia empieza a crecer en él, ¿no? Recuérdales a menudo que tienen a la bestia. No simplemente te limites a hacerles entrar en frenesí. Recuérdales que la bestia está ahí, ¿no? ¿Cómo se entra en frenesí? Pues con cosas que la bestia pueda utilizar para tomar el control. Vamos a poner ejemplos, la lista la tenéis en el manual, no os voy a decir la página, os la buscáis y os lo leéis entero. Pues es con provocaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oler sangre, ver sangre, estando hambrientos, ¿no? Estando famélicos, ¿no? Tiene 2, 3 puntos de sangre, el vampiro huele sangre, ¿no? Entonces tendría que hacer una tirada de... aquí tiraríamos autocontrol para contener a la bestia.
La dificultad depende de lo que se haga, ¿no? Por ejemplo, oler sangre estando hambriento, pues sería una dificultad de 3, sería más o menos fácil de superar. Ver sangre sería una dificultad de 4, más o menos sangre. Por ejemplo, pues eso, ser provocado, ¿no? Un personaje no jugador provoca al personaje. La dificultad sería una dificultad de 4. Yo no suelo tirar cuando los personajes están en peligro, pero por ejemplo también se puede hacer, ¿no? Está en peligro la vida, una dificultad también de 4, ¿no? Probar sangre es mucho peor, ¿no? Estando hambriento, simplemente probar la sangre es mucho peor. Con lo cual, en vez de una dificultad 3, 4, es una dificultad de 6 probar sangre. Entre comillas, pongamos que el vampiro está completamente famélico. Tiene un punto o puede que ninguno. ¿No? Acaba de gastar su último punto de sangre. O hace un momento ha gastado su último punto de sangre. La dificultad incluso podría aumentar. Podría subirse la dificultad. Lo mismo del peligro, ¿no? El tener un ser querido en peligro también podría causar un frenesí. Aquí es una dificultad de 7. O por ejemplo, una humillación terrible de estas de... Nos humillan en público terriblemente. Los vampiros no se ponen colorados, los vampiros entran en frenesí. En el manual pone que es dificultad 8. Para mí me parece un poco excesivo. Todo Brulla dificultad 8 es dificultad 10. Con lo cual es algo complicado. Yo tal vez le bajaría un poquito de la dificultad. Yo por tema de agilizar las partidas, en el tema de la alimentación no suelo meter tiradas. Pero al alimentarse el vampiro, aunque no tenga hambre, también puede entrar en frenesí. O también en la misma línea, ¿no? Siguiendo la misma línea, el no querer matar al recipiente también puede requerir una tirada. Querer parar puede requerir también una tirada de autocontrol. Ahí, como narradores barra jueces, decidid vosotros si merece la tirada, la dificultad que le ponéis y demás. Yo no le pondría mucho más de 7, por ejemplo, a la hora de dejar de beber para no matar a un recipiente. Generalmente. Ya os digo que lo normal es que no lo haga. Lo normal es que directamente hagamos tirada de cacería o ya sea utilizando, como ya veréis más adelante en otro vídeo, ya sea utilizando supervivencia o si está seduciendo, utilizar empatía, carisma y demás. Lo normal es que simplemente haga la tirada para alimentarse y que él decida hasta dónde bebe, ¿no? Lo normal. Si vamos con tiempo, si me encuentro chisposo, pues a lo mejor se lo complica un poco la cosa y le hago tirar una tirada, le hago tirar autocontrol. Pero vamos a ver. Yo normalmente no suelo hacerlo. Sí aconsejo, por ejemplo, yo soy así, es una cosa que suelo hacer. A los miembros del Clan Brulla les suelen hacer más tiradas de autocontrol conmigo. Ya no solo con más dificultad, sino les suelo hacer tirar un poquito más, ¿no? A lo mejor lo de humillación es más fácil que se lo haga a un Brulla que a un toreador, por ejemplo, ¿no? Pero es por tema de agilizarlo, ¿no? Yo creo que eh, hay que meter los defectos de clan. Pues claro, si no tiras nunca, el Brulla no va a entrar nunca en frenesí. El más 2 a la dificultad no sirve para nada. Con lo cual, por eso, con los Brulla suelen hacer conmigo más tiradas de frenesí pues, que otro vampiro. También tengo un poquito en cuenta los clanes, ¿no? A lo mejor en temas sociales, ¿no? Como el tema de la humillación, que he puesto de ejemplo, a un toreador es muy difícil que le haga tirar autocontrol. Como hemos dicho, ¿no? Según, ¿no? Son provocaciones, algo que provoque a la bestia, que le haga ganar fuerza a la bestia, sería el frenesí furioso, y con ese resultado, ¿no? Es un estallido de violencia, la bestia se desata y comienza a destrozar, destripar
y alimentarse de todo lo que encuentra. Da igual si son mortales, vampiros o lo que sea, da igual. Se puede cometer diablería llevado por el frenesí, por ejemplo. Sabes las consecuencias que tienes, no quieres cometer diablería, pero la bestia la puede cometer, aunque tú no quieras, ¿no? Tener un poquito en cuenta como narradores hasta dónde queréis llegar, ¿no? Tener en cuenta que el frenesí puede joder mucho al personaje. Mucho. Puede llevar a morir incluso. Luego estaría el frenesí miedoso, llamémoslo así. El frenesí miedoso o terror, ¿no? Digamos que las pasiones en los vampiros, si hay pasiones que están muertas para ellos, hay otras que están multiplicadas por 1000, ¿no? Y una sería el terror. Un vampiro no tiene por qué asustarse de ver un fantasma o de ver un hombre lobo. Debería, pero no tiene por qué. Pero sí hay cosas, o por así decirlo, enemigos naturales que le pueden llevar a la muerte, que les causan verdadero pavor, aunque el personaje no quiera, aunque el jugador, no el personaje, aunque el jugador no quiera, el personaje le va a tener terror, ¿no? Claramente el sol, el fuego, eso, por muy valiente que quiera ser el jugador, el personaje, como aquel caballo, ¿no? Que le das para que salte el río y se queda clavado y dice no sigo y tú te caes, pues lo mismo, ¿no? Es algo que no pueden controlar los jugadores. Entonces, bueno, pues lo mismo, ¿no? Tiro un poquito de manual, os doy un ejemplo. Las primeras son muy básicas y yo en general, las suelo ignorar. Por ejemplo, tenemos, así de menor a mayor, igual que antes, ¿no? Encenderse un cigarrillo. Encenderse un cigarrillo sería una tirada de coraje, normalmente sería coraje, lo que tiraríamos para el frenesí miedoso sería una tirada de coraje con dificultad 3, ¿no? Es más o menos fácil. Yo a lo mejor recomiendo neonatos recién creados subirles un poquito la dificultad, ¿no? Tenemos por ejemplo el segundo ejemplo, ver una antorcha es una dificultad de 5. Ya por ejemplo aquí, más o menos lo mismo, ¿no? A lo mejor yo a un neonato, tanto en el frenesí furioso como en el frenesí miedoso, digamos la primera vez se lo pondría un poquito más difícil, pero un poquito, 1 o 2 puntos más de dificultad, no mucho. En las sencillitas, ¿no? En lo de oler sangre, ver sangre, encenderse un cigarro, ver una antorcha, yo se lo pondría la primera vez un poquito más difícil, luego ya digamos tiraría lo normal. Y lo mismo, estamos generalmente aquí hablamos de mundo de tinieblas, pero hablando en edad oscura, yo creo que un vampiro de edad oscura estaría mucho más acostumbrado a ver una antorcha que un vampiro de la mascarada. Con lo cual a lo mejor a un vampiro de edad oscura no le haría tirar muy a menudo, a no ser que se quisiera acercar demasiado o estuvieran blandiéndole a un campesino delante de su cara. Entonces a lo mejor sí, pero de normal estar en una habitación con antorchas o con velas no lo haría tirar. Ya lo mismo, ¿no? Ver una hoguera es igual, ¿no? Si está lejos no tienes por qué preocuparte, ¿no? Ya querer acercarte, ¿no? Yo aquí tiraría nomás al me quiero acercar, ¿no? Pues ver una hoguera, por ejemplo, te dice el manual que es dificultad de 6. Lo mismo, juzgar. Juzgar vosotros, ¿no? Decidid como narradores si es necesario tener en cuenta que lo mismo que con el frenesí furioso puede joder un personaje, el frenesí miedoso puede joder una escena o incluso una partida, ¿no? Si los personajes tienen que hacer algo y salen huyendo y no lo hacen, y es algo muy importante para la partida, vais a joderla, con lo cual procurar no hacer tiradas de frenesí miedoso, miedo rojo o rostrek, que también se pueden llamar así, innecesariamente, ¿no? Si queréis darle una carga un poco dramática, hacerlo. Si es una escena para ponerle las cosas difíciles a los personajes, hacerlo, pero no abuséis de ello. En el tema de la luz solar, aquí sí suelo ponerme duro, ¿no? El ver luz solar, aunque sea
digamos, que entra a través de una persiana, una cortina o el rayito de luz del sol, yo aconsejo ahí sí, es el mayor enemigo de los vampiros. Y por ejemplo, pues te dice ver luz del sol velada, dificultad 7. Luego lo mismo, no es lo mismo verlo que sentirlo, ¿no? Si ese rayito de luz te da a ti directamente y te quema, si esa antorcha te la riman y prenden fuego, y te prenden fuego, te conviertes en una antorcha humana, no es lo mismo que verlo, lo estás sintiendo en tus carnes. Con lo cual dice, por ejemplo, que quemarse también es dificultad 7. Yo aquí también veo que un poquito juzgar. Aquí a lo mejor podría ser de subir o bajar un poquito la dificultad. No mucho, ¿eh? No mucho. Ni bajarla demasiado ni subirla demasiado. Hombre, francamente, a un vampiro que se convierte en una antorcha humana está completamente ardiendo. Yo creo que una dificultad de 10 no termina de irle mal, pero bueno, tampoco es necesario. Puedes darle una pequeña oportunidad, darle un 7, darle un 9 de dificultad. No hace falta que se lo pongas tan difícil. Y bueno, te dice, por ejemplo, que estar atrapada en un edificio en llamas es una dificultad de 9. Pues es un poco a que lo juzguéis vosotros y decidáis como narradores la dificultad que le vais a poner. Francamente, si quieres que el vampiro salga de ese edificio en llamas, eh, es interesante hacer la tirada, es interesante que tenga una dificultad alta. La que tiene es más que suficiente. Pocos vampiros van a aguantar en un edificio en llamas, ¿no? Una dificultad de 9 es muy alta. Pero si por el contrario quieres que ese vampiro eh, se mantenga en el edificio, bájale un poco la dificultad, por ejemplo. Aunque tenemos otra herramienta, ¿no? Que es la siguiente. No me voy a meter con surcar la ola, con controlar el frenesí, no me voy a meter con eso. Pero sí voy a hablar del tema de tomar momentáneamente el control. En una escena en la que tú narrativamente decidas que el personaje no recuerda lo que ha hecho, simplemente ve las consecuencias, no va a tener opción. También juzgalo un poquito. Si ves que el vampiro va a poder superar la tirada de humanidad, si ha cometido algo o ha hecho algo que pueda requerir una tirada de conciencia para no perder humanidad, tenlo muy en cuenta. Si tiene posibilidades de pasarla o no. Si no directamente, o en una situación normal en la que juega el grupo y que incluso el resto de compañeros, que va a ser difícil que lo contengan porque lo van a tener que inmovilizar y demás, y él no va a dudar en matar a todo lo que se le ponga por delante, amigos o enemigos, también tenerlo muy en cuenta a la hora de entrar en frenesí furioso. Cuando se entra en frenesí se ataca a todo lo que haya. Puedes agarrar a un compañero y diablerizarlo. Ojo a los Munchkin, no hay... Esto no es una excusa para matar al vecino, para matar al jugador de al lado. También lo mismo, ser un poquito coherentes. No, yo no suelo dejar que el típico jugador Munchkin, que entre comillas generalmente no va a jugar conmigo, no es mi estilo. Sí me gusta que pueda haber pique entre personajes, pero el Munchkineo no me gusta. Típico jugador Munchkin que aprovecha que entra en frenesí para matar al jugador, el personaje del jugador que tiene al lado, que le tiene muchas ganas, ¿no? Y cruza toda la sala, pasa a través de todos los enemigos simplemente para lanzarse al cuello del jugador que tiene al lado y matarlo. No suelo dejar hacer esas cosas. Tal vez si es el que está al lado tuyo, a lo mejor te puedo dejar, a lo mejor. Y lo mismo, no seáis cabrones. Preferiblemente que si tienen que matar a alguien, maten a un PNJ antes que a un jugador. Si ves a lo mejor que podéis utilizarlo, que le dejan suelto,
Pongamos el ejemplo, un grupo en el que el Brulla entra normalmente en frenesí, acaba con todos los enemigos, etcétera, etcétera, ¿no? Como aquel que dice, le sueltan la correa, lanzan al perro a que acabe con todo, y luego el perro vuelve dócilmente y le vuelven a poner la correa. Tampoco dejéis eso. Si veis que los jugadores hacen eso, yo lo que os aconsejo es que les deis el primer toque de atención, que puede ser simplemente con que el Brulla, por ejemplo, hemos puesto un Brulla, puede ser un Gangrel o cualquier otro vampiro, acaba con todos los enemigos, ¿no? Como han decidido que van a hacer, y después se da la vuelta y va por los jugadores. Yo es el primer toque que suelo dar. Cuando veo esas situaciones es el primer toque. Cuando acaba con los enemigos, se da la vuelta y va por los jugadores. Ya el segundo toque ya no es un toque, ya directamente cojo, a lo mejor mata a un enemigo y el siguiente que va a matar es a... o va a intentar matar, no mata automáticamente así. Otras veces sí. Sí, está justificado, sí, pero así normalmente no lo hago, ¿no? Pero a lo mejor que mate, acabe, deje en letargo o cometa diablería sobre un enemigo y a por el siguiente que se lance ese A por uno de los jugadores, ignorando al resto de enemigos. Eso tenerlo en cuenta, ¿no? Luego también tener en cuenta si los jugadores intentan reducirle para que se tranquilice y demás, que el vampiro en frenesí va a sentirse amenazado y va a responder. Pero bueno, yo normalmente, como digo, procuro que sean los jugadores los que narren e interpreten el personaje en frenesí. Normalmente vas conociéndolos y vas sabiendo a este le puedo dejar que interprete el frenesí, a este no, directamente. Es una manera, yo lo suelo hacer así. Yo sí sé que un jugador va a llevar medianamente bien el frenesí, le voy a dejar que sea él el que narre. Pero en cambio, si sé que otro no lo va a hacer bien, va a usarlo en su beneficio directamente. Tomo yo el control, yo voy declarando. Vale, el tener el control sobre el personaje del jugador por parte del narrador no quiere decir que aproveches para joder a ese vampiro que está intentando conservar su humanidad haciéndole cometer burradas. Debes de tener en cuenta que está en frenesí, como he dicho, que va a ir a destrozarlo todo, que va a ir a romperlo todo. Pero tampoco vayas intentando hacerle perder humanidad innecesariamente. Pero ojo, aquí los jugadores tienen una herramienta a su favor. Y es que pueden gastar un punto de fuerza de voluntad para no hacer algo. Por ejemplo, hemos dado el ejemplo. Le utilizan como perro, le lanzan. Y yo declaro que narramos cómo mata a uno de los enemigos. Y según mata al enemigo, se da la vuelta y se lanza el Brulla se lanza al cuello del toreador. El Brulla, si no tiene escrúpulos, le cae mal el toreador. Ya sea como jugador o incluso como personaje también lo veo. O sea, como jugador no lo veo mucho. No me gustan esas cosas. No, yo los problemas que pueda haber entre jugadores se solucionan fuera de la partida, no dentro. Pero como personajes puede que se lleven mal. Entonces a lo mejor el Brulla decide que no le importa lanzarse al cuello del toreador. Pero podemos poner, por ejemplo, pues que está ligado por sangre. Que bueno, eso lo complicaría un poco, pero no nos vamos a meter en los lazos de sangre tampoco. Los dos personajes son muy amigos, le debe la vida, lo que sea. El jugador Brulla que está en frenesí puede decidir gastar un punto de fuerza de voluntad para no atacar ese turno. Pero lo que haría sería nada. Se quedaría quieto. Requeriría de toda su fuerza, todo su autocontrol, toda su concentración para evitar lanzarse al cuello del enemigo o evitar matar a un inocente, lo que queráis. A la hora de que el narrador tome el control del personaje, el jugador puede gastar fuerza de voluntad para no hacer lo que se está declarando. Vale. He conocido jugadores muy buenos. Yo no siempre me he visto en la situación de poder hacerlo.
Pero yo he jugado con gente que narra sus propios FNSI, los narra muy bien y gasta puntos de fuerza de voluntad. Es decir, él narra la situación y dice: me lanzo a por el enemigo, le clavo los colmillos, lo dejo seco, bla bla bla, ¿no? Y entonces dejo caer el cuerpo, o se convierte en polvo, o lo que queráis, y me giro y tengo el impulso de lanzarme al cuello del toreador. Pero voy a gastar un punto de fuerza de voluntad para no hacerlo. Eso yo he visto a muchos jugadores hacerlo y está genial. Os lo recomiendo, meteros bien en el papel, jugarlo, darle chicha, no es vamos a lo fácil, ¿no? Aquí vamos a complicar un poquito las cosas para que la historia quede interesante. Por eso. Pero lo normal y para lo que está creada esta regla es para que cuando el narrador tome el control de tu personaje y el narrador fuerce a tu personaje a hacer algo que le va a perjudicar, no solo de humanidad, también puede perjudicarle socialmente, también puede perjudicarle porque tenga algún tipo de interés, del tipo que sea, y eso vaya a perjudicar ese interés, podéis gastar un punto de fuerza de voluntad para ese turno no hacer nada. Impedir, ¿no? Como he dicho, concentrar toda vuestra fuerza de voluntad para impedir hacer eso. Pero va a ser un turno. El siguiente turno, el narrador vuelve a tener el control. Tendréis que gastar otro punto de fuerza de voluntad. Hay gente que, como narrador, permite que los jugadores gasten X puntos de fuerza de voluntad para salir del frenesí, ¿no? Terminar volviendo a recuperar el control. Yo no lo veo mal. Tampoco doy abiertamente esa opción. O sea, no doy la opción. Si los jugadores la toman, a un jugador empieza a gastar un punto y otro punto y otro punto, pues posiblemente lo tengan en cuenta y haga que el personaje salga del frenesí. Pero no suelo dar la opción de, oye, que si gastas 20 puntos de fuerza de voluntad, te dejo salir de frenesí. O medio por las ramas, pero no. Si gastas un punto de fuerza de voluntad durante 4 turnos, te dejo salir de frenesí. No doy la opción abiertamente, pero no la descarto. Vale, esto vale con el frenesí furioso y con el Rostrek o el frenesí miedoso. Hemos puesto el ejemplo del vampiro que está en el edificio en llamas. Tira y falla. Puede gastar fuerza de voluntad para no huir. Yo aquí suelo ser más flexible. Aquí ya sí les suelo dejar capacidad de actuar, pero les suelo aumentar la dificultad. Está manteniendo un control, está controlándose y por tanto les suelo dificultar la tirada de fuerza de voluntad, la tirada de la acción que quieran realizar. Lo podéis usar también en el frenesí furioso. Eso cada cual. Vosotros buscar vuestras propias reglas, hacer vuestras propias reglas de la casa, ¿no? Lo que veáis que os funciona, utilizarlo. En mi manera de narrar puede haber cosas que me funcionen a mí, pero a ti en tu manera no. Igual que en tu manera de narrar puede haber cosas que a mí en mi manera de hacerlo no me funcionen. ¿No? Esto un poquito tenéis que encontrar vuestra manera y vuestro estilo. Y lo dicho, que ya lo he dicho antes, ¿no? No abuséis del frenesí en general porque va a perjudicar. Es una herramienta útil, pero mal usada va a perjudicar la partida, la historia de los personajes. Y bueno, pues más o menos es esto, ¿no? La bestia toma el control y eso es el frenesí. Y hace pues cosas de bestia, ¿no? De un animal salvaje acorralado, un animal hambriento, etcétera, etcétera. Lo que puede llevar a perder humanidad y demás, ¿no? Perder humanidad. El vampiro que llega a cero y pierde toda la humanidad pasa a estar controlado por la bestia, deja de tener conciencia, ya no conciencia moral, sino conciencia de sí mismo, por así decirlo de alguna manera. Se presupone que no se puede salir de ese estado, que en ese estado la única salida que hay es la muerte. Eso, juzgar y decidir si creéis que puede haber una manera de sacar al vampiro
de esa de ese estado. Yo lo veo difícil, lo veo muy difícil. Tendría que ser con algo muy poderoso, un personaje, un objeto muy poderoso. No sé, es complicado porque es eso, el vampiro no tiene ya no tiene moralidad, no tiene conciencia, no tiene arrepentimiento, con lo cual es muy difícil salir de esa, ¿no? Ya digo, en general por las reglas, una vez el personaje llega a cero en humanidad, deja de ser jugable, se convierte en un personaje no jugador. Podéis tener el caso de poner que sean el resto de jugadores los que pongan fin al sufrimiento del infeliz. Podéis, por ejemplo, yo es una cosa que no veo mal y que he hecho alguna vez, hacer que el nuevo PNJ, antiguo personaje, huya y sacarlo en una partida más adelante, pues, como protagonista o como sea, o preparar una partida enfocada directamente, ¿no? Si bien también es una opción, ¿no? El que los personajes busquen la manera de traerlo de vuelta, como aquel que dice, ¿no? De resucitarlo, como haríamos en el MERP. Podríais montar una partida, pues primero para capturarlo, luego para investigar y buscar la manera de, si es posible, algún escrito, algún hechizo, algún objeto que pueda devolverle su humanidad, alguna persona. Podéis crear una partida con eso. No todo es tan trágico como parece, ¿no? Puede ser útil narrativamente. Pero en general, según el reglamento, cuando llegas a cero el personaje lo pierdes, deja de ser jugable y, amigo, hazte uno nuevo. Por eso cuidar la humanidad. Las sendas de humanidad, las sendas de iluminación son muy bonitas, pero no son tan bonitas como parecen. Es como la de Eulerí, es un arma de doble filo y suelen causar mucho, mucho daño. Bueno, yo creo que ya he explicado todo lo que debía explicar. Es un vídeo lo suficientemente largo, más largo de lo que yo quería, como siempre, salen muy largos y aún así me he dejado un montón de cosas en el tintero. Si tenéis dudas, no os cortéis, preguntar, podéis poner las preguntas en los comentarios. No sé si responderé directamente al comentario o si en el siguiente vídeo de esta parte, no en los clanes, sino en esta en la parte de ambientación y reglas, os haré al final preguntas y respuestas y cosas así, o yo qué sé, no sé, no lo sé cómo lo voy a hacer, pero vamos, si tenéis dudas no os cortéis, ponedlas en comentarios y os resuelvo las dudas dentro de lo que cabe. Lo que yo os pueda resolver, coger el manual, mirarlo y deciros, mira, esto es así, os lo diré. Os puedo decir, esto en el manual pone que es así, pero yo lo hago así. Pues os lo pondré así. Igual que os pondré, pues mira, eso yo no sé muy bien cómo se hace, pero yo lo hago de esta manera. También lo puedes hacer así. No me he querido meter con el porte. Es una cosa que no controlo mucho y yo no utilizo. Una cosa del 20 aniversario. No lo utilizo y tampoco lo veo tan útil. Digamos que es parte de lo que yo utilizo a la hora de... y sobre todo en humanidad, ¿no? El porte de normalidad, que te da una bonificación, una penalización según tu nivel de humanidad. Yo más o menos lo utilizo y lo tengo en cuenta, o sea, que es una cosa que no suelo utilizar tal cual está en el manual, porque ya lo suelo hacer yo. O sea, un personaje con una humanidad muy baja pues va a tener... Le voy a complicar las cosas en las tiradas sociales, por ejemplo. Igual que uno con una tirada, una humanidad alta, va a tener las cosas un poquito más fácil, ¿no? Va a ser más de confianza, ¿no? Y demás. Bueno, lo dicho, que preguntar si tenéis dudas, que yo las respondo. Dentro de lo que yo sé, yo no tengo problema en responder vuestras dudas, o en daros mi opinión, o en deciros cómo hago yo, o cómo utilizo o interpreto yo esa regla. De nuevo os lo repito,
Cada uno tenemos nuestro estilo, tenemos nuestra manera, cada uno tenemos nuestras reglas de la casa. No aconsejo que seáis cerrados, ¿no? Abrir un poquito la mente, ver reglas de la casa de otras personas y estudiarlas, a ver si os pueden ser útiles. Yo jugando online he aprendido un montón de cosas, de un montón de estilos diferentes de narrar que me han gustado y que dentro de lo que cabe o bien los utilizo o bien los he amoldado a mi estilo. Tener en cuenta que mi palabra no es ley. Yo os doy mi opinión como narrador, cómo interpreto yo las reglas, cómo lo veo. No es esto es así porque así lo pone y así lo digo yo. Es mi opinión. Podéis estar en acuerdo o en desacuerdo. Podéis hacerlo igual, podéis no hacerlo igual. Podéis saltarlo directamente. Vuelvo a repetir, el tema de la humanidad. No aconsejo saltárselo en exceso. No lo deis completamente de lado. Aunque sea un poquito. Meterlo un poquito en la trama porque es parte del juego. Y luego lo mismo, el tema del frenesí. En la segunda temporada de Hilos del Destino. Bueno, en Hilos del Destino desde la primera. La segunda temporada de Las Últimas Noches. Vamos a ver personajes entrar en frenesí. Vamos a ver a personajes entrar en Rostrek. Vamos a ver a personajes morir. Vamos a ver a personajes perder mucha humanidad. Que ya hay más de uno que la ha perdido. Aunque no hay apariencia de ello. Que es también otra cosa. El interpretar un poquito. Si vuestro personaje va perdiendo humanidad, interpretarlo, volverlo un poquito más oscuro, un poquito más siniestro. El maquearse o no es opcional, pero por lo menos interpretarlo. Que se vuelva más hosco, más seco, que gruña, que tenga gestos extraños. Interpretarlo un poquito. No solo el mato sin ningún tipo de compasión, ¿no? Interpretarlo un poquito más. Lo dicho, espero que esto sea útil. Si tenéis dudas o preguntas, ponedlas en comentarios, ya os las contestaré. Y bueno, hasta la siguiente. Adiós.